Bueno, listo, ya comenzamos entonces, ya estamos grabando la clase. Entonces sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a mirar rápidamente quiénes estamos por aquí. Bueno, habemos 18 en la sala. Bueno, está... bueno, aunque yo estoy duplicado. Entonces 16. Está Angie Morales, bienvenida. Brian Andrade, bienvenido Brian Andrade. Danielita Córdoba, bueno, ella también está duplicada. Bienvenida Daniela. Está Dayana Benavides, bienvenida Dayana. Está Santiago Pantoja, bienvenido. Está Haider Alexandro Rodríguez. Bueno, no recuerdo de qué grado sea Haider, pero bueno, ahora lo último me confirman. Está Jairo Andrés Bastidas, bienvenido. Está Johnny Realpe, bienvenido. Está José Miguel Quintero, bienvenido. Está Carol Toro, bienvenida. Caterine Cuaychar, bienvenida. Está Lady Guerrero, bienvenida. Está Marlene Stephanie Salazar, bienvenida. Está Patricia de la Cruz, imagino que está con su hermanita. Y está Samara Yulisa Rodríguez. Bueno, hasta ahí. Bueno, Samara es de grado décimo. ¿Listo? Bueno, entonces bienvenida también Samara. Todos sean bienvenidos a la clase y comenzamos ya. Bueno, entonces, a ver, alguien está ingresando ahorita, vamos a mirar, vamos a admitir, Stephanie Córdoba. Está entrando Stephanie y Luisa Criollo. Bueno, listo, entonces bienvenida Stephanie y Luisa. Bueno, vemos, bueno, allí dice 20, pero pues yo creo que con los que estamos duplicados, bueno, pongámosle 18 que estemos aquí en la sala. Listo, entonces comenzamos. Bueno, entonces el día de hoy vamos hasta las 4, lo que logremos avanzar, ¿listo? Vamos a ir despacio, yo voy explicando, lo que no entiendan, por favor me pregunten, tranquilos, ustedes no se preocupen por nada. Tranquilos, con toda la confianza del mundo, ustedes ya saben, ya tienen mucha experiencia aquí. A ver, parece que alguien está ingresando ahorita, María Camila Marín. Bienvenida María Camila a la clase. Listo, entonces les estaba diciendo cualquier cosita, duda que tengan, por favor pregunten, sin temor, por favor. Y estén atentos a participar. ¿Listo? Ustedes ya saben, pues a mí me gusta que pues no estar hablando yo solito, sino que pues ustedes estén también participando, porque de esa manera estamos, bueno, se llama retroalimentando, o sea, me estoy dando cuenta si es que están comprendiendo o no, ¿listo? Y ya saben, lo que hay dudas, pues yo vuelvo y lo repito, no tengo problemas. La idea es que vayan entendiendo, pues vayamos aprendiendo algo. Bueno, entonces unidad número 5, geometría, ¿en qué se aplica? Bueno, eso allí lo pueden leer. Les voy a leer lo último. Dice, bueno, ustedes como esto tienen su guía ya, entonces me imagino pues que ya la leyeron. Lo último nomás les voy a leer. Dice, para ti como estudiante de grado 11 es muy importante que estés atento al desarrollo y explicación de estas guías, ya que es uno de los componentes que evalúa el ICFES en la prueba Saber 11. Entonces no se olviden, la prueba Saber 11 les evalúa, uno de los componentes que evalúa es geometría, otro es estadística y otro se llama álgebra y cálculo. O sea que de geometría van a haber muchas preguntitas que les van a aplicar. ¿Listo? Otra cosa que hay que tener presente, y yo lo tengo muy claro, es que ustedes geometría vieron en grado octavo, y de allí vieron un poquitico en el grado 10, y más lo que vemos ahorita, y con eso ya pues les toca presentarse al ICFES. ¿Listo? Entonces habrán algunas cositas que de pronto están olvidados, pero aquí en las guías que les envié, son solo dos guías de geometría, la 14 y la 15, está resumido todo lo que les van a preguntar, está todo lo que les va a hacer falta. ¿Listo? Y las dos guías que les voy a enviar luego ya son de geometría analítica. Bueno, listo. Entonces, a ver, geometría 11. Entonces recordemos algunos conceptos básicos. Por favor, estén pendientes y prontos para participar. Me van a decir, dice aquí, primera, si dos segmentos o ángulos son congruentes. Bueno, empecemos definiendo y recordando qué es esto de segmentos. ¿Alguien me recuerda qué es un segmento en geometría? ¿Qué es eso? Segmento. ¿Qué es un segmento? Un pedazo de una línea recta. Bueno, listo. Muy bien. Viene a ser como un pedazo de una línea recta. Está bien. Entonces tenemos una línea recta y un segmento es como una porción de una línea recta en donde tiene un punto de inicio y tiene un punto de final, ¿listo? Entonces tiene unos extremos, ¿listo? Eso es un segmento, es diferente a una línea recta, ¿cierto? La línea recta no tiene ni comienzo ni fin, se extiende indefinidamente en dos direcciones opuestas.
A ver, está entrando Gustavo Yela. Entonces, bienvenido, Gustavo. ¿Listo? Y la semirrecta, de pronto, les haga falta, si se nombra por ahí semirrecta, tiene un punto de comienzo, por ejemplo, comienza en un punto, por ejemplo, A, pasa por un punto B y se extiende en una sola dirección. Esa sería una semirrecta. Y un segmento, entonces, es como una porción, una parte, un pedazo de una línea recta, o sea, tiene un principio y tiene un fin. Listo. Entonces, dice, si dos segmentos o ángulos, si saben que son congruentes, entonces vamos ahora a recordar qué es eso de congruente. ¿Qué significa esa palabrita que la van a encontrar en muchas partes? Congruente. ¿Qué quiere decir congruente? Ayúdenme, por favor. ¿Aló? ¿Qué es congruente? ¿Qué pasó? A ver, Jairo Andrés Bastidas, ¿qué es congruente? Cuando se habla de congruente, ¿qué significa eso? Cuando dos figuras tienen la misma forma. La misma forma. A ver. O las mismas dimensiones. Bueno, más o menos por allí. Por ejemplo, si decimos tenemos un círculo, ¿listo? Y aquí tenemos otro círculo. Los dos tienen la misma forma, pero tienen diferente tamaño, entonces no son congruentes, ¿listo? Entonces la misma forma no. Las mismas dimensiones, dimensiones. Bueno, allí podría ser como un poquitico más acertado. Pero entonces, ¿qué es congruente? Entonces, congruente, entonces dos segmentos o ángulos son congruentes. En este caso, segmentos o ángulos son congruentes, entonces tienen la misma medida. ¿Listo? Miden lo mismo. La misma medida. La misma medida. La misma medida. ¿Listo? Esa es la definición de segmentos congruentes y ángulos congruentes. Entonces, si yo dibujo un ángulo por aquí que tiene 30 grados y dibujo otro ángulo por acá y resulta que este también tiene 30 grados, entonces se dice que esos dos ángulos son congruentes. Entonces, ¿por qué? Porque tienen la misma medida. ¿Listo? Y lo mismo con segmentos. Si yo dibujo un segmento por aquí y resulta que ese segmento mide 5 metros y dibujo un segmento por acá y resulta que este también tiene 5 metros, entonces se dice que esos dos segmentos son congruentes. Entonces, ángulos congruentes miden lo mismo, segmentos congruentes miden lo mismo. Más adelante vamos a mirar qué son triángulos congruentes, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, continuamos. Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es. Alguien que me ayude allí. ¿Qué son ángulos suplementarios? ¿Cómo son ángulos suplementarios? ¿Qué pasa con la suma de sus medidas? ¿Cuánto da? ¿Nada? ¿Qué son ángulos suplementarios? A ver, le voy a preguntar a alguien. Johnny Realpe, ¿qué son ángulos suplementarios? Nada. A ver, José Miguel Quintero, ¿qué son ángulos suplementarios? Aló, profe, ¿sí me escucha? Ajá, listo, José Miguel. ¿Qué son ángulos suplementarios? Que la suma de sus ángulos forman 180 grados. Muy bien. Entonces, ángulos suplementarios es que al sumarlos dan 180 grados. Estas cositas hay que tenerlas claras, ¿listo, chicos? Para todos. Hay que tener clarito esas cositas que estamos viendo aquí. Es full importante. Entonces, la suma de sus medidas es 180 grados. Eso se llaman ángulos suplementarios. Y complementarios si la suma es ¿cuánto? Alguien que me ayude allí rapidito para ir avanzando. ¿Qué son ángulos complementarios? Si la suma es 90 De grados. 90 grados. Eso, muy bien. Entonces no se olviden, suplementarios si la suma es 180 grados y complementarios si la suma es de 90 grados. Otra, dos triángulos son congruentes si cumplen uno de los siguientes criterios. Ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, 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 lado. Bueno, ese se llama un criterio para triángulos congruentes, aunque más abajito vamos a mirar qué son triángulos congruentes, pero allí les adelanto un poquitico. Entonces, miren, segmentos congruentes y ángulos congruentes quiere decir que tienen la misma medida. ¿Listo? Ya lo explicamos a ratos. Ahora, ¿qué son triángulos congruentes? Triángulos congruentes sería, bueno, por ejemplo, tenemos un triángulo por aquí y por acá tenemos otro triángulo.
¿Cuándo serían estos triángulos, cuándo serían congruentes? Cuando usted, por ejemplo, coge una tijera y corta este y luego lo pone encima de este otro y resulta que sus lados coinciden completamente, entonces los dos triángulos van a ser congruentes. Es decir, este lado, por ejemplo, va a medir lo mismo que este lado va a medir lo mismo que este lado de acá va a medir lo mismo que y sus ángulos también van a medir lo mismo. O sea, este ángulo, por ejemplo, va a medir lo mismo que este de aquí, lo mismo que este de acá, y este ángulo de acá va a medir lo mismo que este de acá. Entonces, cuando coincide, o sea, tiene exactamente la misma medida de sus lados y sus ángulos, entonces se dice que los triángulos son congruentes. Entonces, otra manera, como les decía, es si usted lo puede recortar y lo puede colocar encima, sus lados van a coincidir exactamente. ¿Listo? O sea, van a tener la misma forma y el mismo tamaño. ¿Listo? Esos son congruentes. Y estos criterios que habla aquí, ¿qué son? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un triángulo por aquí y tengo, por ejemplo, un triángulo por acá, bueno, entonces serían congruentes. ¿Qué significa ángulo, lado, ángulo? Entonces sería ángulo, lado, ángulo. Si tiene, por ejemplo, digamos, este ángulo que mide 60 grados, por ejemplo, este ángulo que mide 70 grados, este lado, por ejemplo, que mide 5 metros, y resulta que tiene igual en otro triángulo, pero o sea en este orden, digamos, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Entonces supongamos que fuera, a ver, supongamos que fuera este ángulo, 60, un ejemplo, supongamos que este fuera el de 5 metros y este el de 70 grados, entonces coincide ángulo, lado, ángulo en este orden, ángulo, lado, ángulo, coincide con ángulo, lado, ángulo de otro triángulo, entonces se dice que los triángulos son congruentes. ¿Listo? A ver, bueno, eso no, pero no ha sido por acá. Yo pensé que alguien estaba ingresando, no ha sido. Bueno, el otro criterio, lado, ángulo, lado, que ¿cómo sería? Entonces va en ese orden. ¿Cómo sería? Lado, ángulo, lado. Entonces sería dos triángulos en los cuales sean congruentes esas medidas. Entonces, por ejemplo, bueno, supongamos un triángulo por aquí y supongamos un triángulo por acá. Lado, ángulo, lado. Entonces va en orden. Lado, luego sigue ángulo y luego sigue lado. Entonces supongamos, bueno, que este lado mida 7 metros, que este ángulo mida 50 grados y supongamos que este lado mida 5 metros. Un ejemplo. Y lo mismo sucede acá, que esto mida 7 metros, que esto mida 50 grados y que esto mida 5 metros, entonces está cumpliendo el criterio lado, ángulo, lado. Con eso ya concluimos que los dos triángulos son congruentes, o sea, el otro lado necesariamente tiene que medir lo mismo y los dos ángulos también van a ser igual, van a tener igual medida que el otro triángulo. Y el último criterio se llama lado, lado, lado. Entonces, es suficiente con mirar esos elementos. Entonces, si usted tiene dos triángulos en los cuales sus lados tengan las mismas medidas, supongamos que esto mida 7 metros, supongamos, un ejemplo, que esto mida 8, y supongamos que esto mida 6 metros. Y tiene otro triángulo en el cual tienen las mismas medidas en sus lados. Entonces, bueno, este 7, pongámosle un ejemplo, este pongámosle 8 metros, un ejemplo, y supongamos que esto mide 6 metros. Entonces, con solo mirar los tres lados que tengan las mismas medidas de un triángulo y del otro triángulo que tengan las mismas medidas, o sea, miren, 6, 6, 8, 8 y 7, entonces usted ya concluye que los dos triángulos son congruentes, o sea, los tres ángulos también tienen que medir lo mismo. ¿Listo? Esos son los criterios de congruencia. Entonces son tres: ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. Son los criterios de congruencia para triángulos. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. En un triángulo isósceles, la altura a la base la divide en dos segmentos congruentes. Bueno, aquí hay unas palabritas que es importante que ustedes las tengan presentes. En primer lugar, por allí nos habla de un triángulo isósceles. Pregunta para cualquiera de ustedes: ¿qué es un triángulo isósceles? ¿Cómo es un triángulo isósceles? ¿Qué es eso? ¿Qué es un triángulo isósceles? Cualquiera. Dos de sus lados son congruentes. Muy bien, tiene dos lados congruentes, o sea que miden lo mismo. ¿Listo? Por ejemplo, este mide 5 metros, este 5 metros. Si tiene dos lados que midan lo mismo, entonces el triángulo se llama isósceles. El tercer lado no importa, de pronto, pónganme en atención. Hay algunos libros
que le dicen lo siguiente, le dicen, triángulos son, dice, un triángulo es isósceles si tiene solo dos lados iguales. Eso está mal de pronto. Dice solo dos lados iguales. Está mal la definición, no es así. ¿Listo? He visto algunos libros que dicen así y he visto algunos profesores que enseñan así. Dice, ¿qué es un triángulo isósceles? Un triángulo isósceles es aquel que tiene solo dos lados iguales. Como quien dice, si el otro lado, por ejemplo, mide 5 metros, ya no sería isósceles, porque tendría que ser diferente, según lo que enseñan algunos, pero no. Eso no es correcto. Y el ICFES sabe que eso no es correcto. O sea, que eso lo están enseñando algunos, lo están enseñando de manera incorrecta. Lo que pasa es que esta definición la dieron en un principio. O sea, cuando recién estaban definiendo qué es un triángulo isósceles, estamos hablando de los griegos. Sino que algunos textos, pues, como que toman ese concepto de ellos. Si no estoy mal, es Euclides, un griego, que lo define así. Euclides, bueno, matemático de la antigüedad, que es de los primeros que comenzaron, digamos, en este cuento de las matemáticas, y él escribe un libro que se llama Los Elementos de Euclides, que de hecho es un libro vendido, pero de una forma impresionante. Se dice que es el segundo libro más vendido después de la Biblia. Y entonces en ese libro aparece esa definición, que un triángulo isósceles es aquel en el cual solo tiene dos lados iguales, pero no, más adelante, ya en el Renacimiento, estamos 1800 por allí, ya se le da la otra definición, es que tiene dos lados iguales, o sea, no importa el tercero, y esa definición es la que toma el ICFES, ¿listo? Entonces, si ustedes van al ICFES, entonces pues saben que tiene dos lados iguales, el tercero no importa. Si el tercero es igual, también sería un triángulo isósceles porque está cumpliendo que dos lados son iguales, ¿listo? No importa el otro lado, ¿listo? Espero que esté claro allí. Si de pronto alguno estaba confundido, puede que incluso, como les digo, lo leyó en algún libro que dice que solo dos lados iguales. No, usted ya en su mente quítese eso está mal y ya sabe desde dónde viene y algunos pues lo siguen tomando, pero eso ya se cambió, ¿listo? Bueno, entonces continuamos. Entonces repito, triángulo isósceles tiene dos lados iguales, el otro no importa. ¿El triángulo que acabé de dibujar aquí es isósceles? Sí. Bueno, ¿que recibirá de pronto otro nombre? Sí, más adelante vamos a mirar, también recibiría otro nombre. Bueno, pero vamos a continuar. Dice, en un triángulo isósceles, aquí hay otra palabrita que es la altura. Esta palabrita altura sí la evalúa el ICFES y ustedes las deben tener bien clarita. ¿Qué es la altura en un triángulo? Entonces, bueno, supongamos que aquí tengo un triángulo isósceles y estos dos son los dos lados congruentes. ¿Qué es la altura? Ah, bueno, en primer lugar, este lado de acá entonces se llama la base del triángulo. ¿Listo? O sea, si el triángulo isósceles está así, por ejemplo, y estos dos lados son los iguales, pues la base estará acá. ¿Listo? Entonces uno pues a veces piensa que la base es solo esta, la que está acá abajo, pero pues si está dibujado así, donde esos dos lados son los iguales, pues la base estará arriba. Y uno pues para no equivocarse coge el triángulo y lo gira, lo voltea y listo, ya tiene el mismo triángulo, ¿sí? Para no equivocarse. Entonces, ¿qué es la altura? La altura es una perpendicular que viene del vértice al lado opuesto. ¿Listo? En este caso es a la base. Y la altura tiene la propiedad de que forma un ángulo recto, o si no, no es altura. Por eso se dice, es una perpendicular que va del vértice al lado opuesto. Eso se llama altura, esa es la altura de un triángulo. ¿Listo? Y en este caso, ¿qué sucede en el triángulo isósceles? Resulta que si usted tiene un triángulo isósceles y traza la altura a la base, va a dividir la base en dos partes iguales. Si la base medía, por ejemplo, 8 metros, entonces pues simplemente cada pedacito va a quedar valiendo 4 y 4. Eso sucede en un triángulo isósceles, ¿listo? Si no es isósceles, pues, por ejemplo, bueno, un triángulo así, digamos, bueno, escaleno, por ejemplo, que no sea isósceles ni tampoco equilátero, sino escaleno, y usted traza la altura, entonces miren, pues se nota que la altura allí en ese caso no va a dividir la base en dos partes iguales, ¿listo? Eso ocurre en el triángulo isósceles y también ocurrirá pues en el triángulo equilátero, porque de hecho pues el triángulo equilátero es aquel que tiene tres lados iguales, ¿listo? Y pues si tiene tres lados iguales pues tiene dos, por lo tanto también será isósceles, ¿listo? Bueno, entonces pues va a cumplir también esa propiedad. Al trazar la altura a la base, entonces la va a dividir la base en dos partes iguales. Bueno, vamos a continuar. Dice, la suma de los ángulos interiores. Esta es facilita, pero los que estuvieron en una clase pasada nos dimos cuenta que varios de ustedes,
un porcentaje altico, yo creo que un 20% está equivocado aquí. A ver, le voy a preguntar a alguien. A ver, dice así, mire, la suma de los ángulos interiores de un triángulo. ¿Cuáles son los ángulos interiores? A ver, vayan pensando, porque algunos estaban equivocados en cuántos que suman los ángulos interiores de un triángulo, algunos de ustedes. Eso nos dimos cuenta en una clase pasada. Pero entonces, bueno, si usted tiene un triángulo ABC, los ángulos interiores son estos. Esos se llaman los ángulos interiores. ¿Cuántos suman? Les voy a preguntar. A ver, voy a ir aquí en orden. Carol Toro. Carol Toro, ayúdeme allí. ¿Cuántos suman los ángulos interiores o internos de un triángulo? ¿Cuántos suman? 180. Excelente. Muy bien, Carol. 180 grados. Perfecto. Resulta que algunos de ustedes pensaban que la suma de los ángulos interiores es 90. Eso nos dimos cuenta cuando resolvieron un problema que les dejé. No recuerdo, bueno, de dónde era que apareció ese problema, pero muchos pensaban que la suma es de 90. Más o menos como un 20 o 15%. ¿Listo? Estaban pensando eso. Entonces, bueno, ya sabemos, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados. Listo. Otra propiedad. En todo triángulo se cumple que la medida de uno de sus lados es menor que la suma de las medidas de los otros dos. Eso se llama la desigualdad triangular. Ese es un tema que el IFE les va a evaluar. Más adelante está explicadito. Déjenmelo para más adelante lo explico. Continuamos. En todo triángulo equilátero, sus ángulos internos miden. Bueno, ¿qué es un triángulo equilátero? A ver, alguien que me ayude rapidito allí. ¿Qué es un triángulo equilátero? Sus tres lados son iguales. Muy bien. Sus tres lados son iguales o tienen la misma medida o son congruentes. Listo. Entonces, tienen sus tres lados de la misma medida. Ese es un triángulo equilátero. Resulta que en un triángulo equilátero sus ángulos también van a medir lo mismo. Entonces, pregunta, ¿cuánto miden los ángulos internos de un triángulo equilátero? 60 grados. Excelente. Cada ángulo de estos va a medir 60 grados. ¿Listo? Son cositas importantes que hay que saberlas. Miden 60 grados cada uno. Continuamos. En todo triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados congruentes son congruentes. ¿Cómo así? Fácil. Entonces me está diciendo que en un triángulo isósceles, ya sabemos que es un triángulo isósceles, tiene dos lados congruentes, el otro no importa. Por ejemplo, supongamos que estos son los dos lados congruentes. Los ángulos opuestos, ¿cuáles son los opuestos? Los que están del otro lado, sería opuesto a este lado, y el otro lado sería el otro ángulo sería el ángulo opuesto a este lado, que sería este ángulo. Esos dos ángulos son también congruentes. Entonces, supongamos que esto mide 70, entonces este de acá también tiene que medir 70 grados. Eso ocurre en un triángulo isósceles. Repito, en un triángulo isósceles, los ángulos opuestos, o sea, los que están del otro lado, sería este opuesto a este lado y este opuesto a este otro lado. ¿Qué pasa con eso? Son congruentes, o sea, miden lo mismo. ¿Listo? Otra, los ángulos agudos de un triángulo rectángulo isósceles mide cada uno ¿cuánto? Bueno, en primer lugar, ¿qué es un ángulo agudo? Los ángulos agudos. ¿Qué es un ángulo agudo? Alguien que me ayude allí rapidito. ¿Qué es un ángulo agudo, por favor? Chicos, rápido, por favor. Que mide menos de 90 grados. Excelente. Ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Entonces resulta que cuando se dibuja un triángulo rectángulo, entonces recordemos que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, o sea, de 90 grados, y estos ángulos de acá se llaman ángulos agudos. Pues, ¿por qué? Porque tienen que medir menos de 90. Si alguno de estos ángulos, o sea, mediría más de 90, suponga usted, por ejemplo, 110, entonces sería imposible, porque si el otro ya mide 90, 90 más 110 ya da 200, y al sumar solamente tiene que dar 180, ¿no es cierto? Entonces necesariamente estos dos ángulos de aquí, este y este, tienen que ser agudos, o sea, medir menos de 90 grados, ¿listo? Entonces me está diciendo que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo isósceles. Rectángulo ya dijimos, tiene un ángulo de 90 grados. Isósceles, ¿qué es? Que dos lados son iguales. Entonces, cuando hablamos de triángulo rectángulo isósceles, es aquel que tiene un ángulo recto, o sea, de 90 grados, y tiene dos lados que son iguales, y esos lados pues tienen que ser los catetos, ¿listo? Porque la hipotenusa siempre es más larga que los catetos. Entonces, este triángulo
se llamaría triángulo, rectángulo, isósceles. ¿Qué pasa en un triángulo, rectángulo, isósceles? ¿Cuánto tiene que medir este ángulo y este? Alguien que me ayude allí. ¿Cuánto mide cada uno? 45. Muy bien, perfecto. Gracias, muy bien, 45. ¿Por qué tiene que medir 45? Porque como es isósceles, este y este tienen que ser los mismos. O sea, por eso los voy a poner aquí con la misma variable. Y como este ya mide 90, entonces entre este y este tienen que medir otros 90. Entonces x más x es igual a 90, ¿no es cierto? Y entonces pues sería 2x igual a 90. Y despejamos x, me queda que es igual a 90 grados dividido entre 2 y eso nos da 45 grados. Entonces cada uno de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo isósceles tienen que medir 45 grados. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Otra cosita aquí, ya que estamos tocando el triángulo rectángulo, aunque más tardecito lo vamos a volver a ver, pero qué tal me olvide, a veces uno ahí en ese ratico se acuerda. He notado un detalle en algunos chicos de grado, bueno, cualquiera, de 11, de 10, por ejemplo, les dibujan un triángulo así y resulta que el ángulo se lo dibujan así, ¿listo? Por ejemplo, bueno, esto es bastante común. Les dibujan un triángulo, por ejemplo, bueno, pongámosle bueno, algo fácil, 3, 4 y aquí cuánto mide. Pero ¿cuál es el detalle aquí? Que si el ángulo se lo dibujan así, así, se trata de un ángulo recto. Entonces ustedes de una ya en su mente. Ah, miren, le están dibujando el ángulo así, como un cuadrito, como un rectangulito. Si lo miran, dibujadito así. Entonces le están diciendo que ese ángulo es recto, o sea, mide 90 grados. Y si necesitan el otro lado, pues aplique el teorema de Pitágoras. Y hay muchos de ustedes, muchos que se confunden allí, o sea, miran algo así y mueren allí, dicen, no, aquí está grave esto, ¿listo? Pero si les dan así, pues es un triángulo rectángulo. Entonces simplemente estos serían los catetos, o sea, los catetos son los que forman el ángulo recto y el lado opuesto al ángulo recto, entonces viene a ser la hipotenusa. ¿Listo? Y aplique el teorema de Pitágoras, como en este caso pide hipotenusa, hipotenusa al cuadrado es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, resuelve, despeja y encuentra la hipotenusa. ¿Listo? Bueno, listo. Bueno, entonces solamente lo que les dije ahorita es que a veces les dibujan un triángulo así y un detalle allí, cómo les dibujan el ángulo. Si se los dibujan así, se trata de un ángulo recto. Así no parezca, ¿no es cierto? Si usted lo mira así, dice, no, pero triángulo, rectángulo, no, dice, no, pero sí, si el ángulo se lo dibujan así recto, o sea, como un rectángulo, se mide 90 grados, ¿listo? Bueno, espero que haya quedado claro. ¿Alguien parece que está ingresando? Es Karen Hernández. Ah, sí. Karen, bienvenida a la clase. Bueno, entonces vamos a continuar. Estábamos... Listo, vamos aquí. Bueno, acá hay otro concepto que es muy importante que ustedes lo comprendan bien, que esto también les van a evaluar en la prueba, ¿listo? No sé qué tal estén en esto si no, casi nunca les he preguntado, ¿listo? Vamos a ver qué tal. Dice lo siguiente, en la siguiente figura, R1, bueno, este símbolo que está aquí, ¿alguien me ayuda allí? ¿Qué significa ese símbolo? Esas dos lineecitas así, ¿qué significa eso en geometría? ¿Qué es? Alguien que me ayude allí, por favor. A ver, Caterine Cuaychar. ¿Sabe qué significa esas dos lineecitas? ¿No? Bueno, entonces miren, no se vayan a olvidar. Estas dos lineecitas así significa que las dos rectas son paralelas. En este caso me está diciendo, si en la siguiente figura R1 es una recta, esta recta que está aquí, y R2 es otra recta, y este símbolo que está aquí me está queriendo decir que esas dos rectas son paralelas, ¿listo? ¿Y qué son rectas paralelas? Son rectas, por más que se extiendan hasta el infinito, nunca se van a cortar, ¿listo? Esas son rectas paralelas. Entonces, bueno, aquí tenemos una figura en la cual tenemos dos rectas paralelas. Y hemos ubicado aquí unos ángulos, llamado 1, 2, 3, 4, por acá hay un ángulo 5, un ángulo 6, un ángulo 7, por acá hay un ángulo 8, aquí hay un ángulo 9 y por acá hay un ángulo 10. El ángulo 8, por ejemplo, será esta partecita. El ángulo 3, por ejemplo, será esta partecita, ¿listo? El ángulo 6, por ejemplo, será esta partecita, ¿listo? Bueno, entonces vamos a mirar algo aquí. Esto que les voy a ahorita preguntar, lo evalúa el ICFES, ¿listo? Entonces, pues vamos a ver qué tal están. Entonces vamos a contestar lo siguiente. Hay unos ángulos que se llaman alternos internos, ¿listo?
Y resulta que los ángulos alternos internos tienen una propiedad y es que son congruentes. Ya dijimos que eran ángulos congruentes, que tienen la misma medida. Entonces, alguien que me ayude allí. El ángulo 4 es alterno interno ¿con cuál? ¿Cuál sería el ángulo alterno interno al ángulo 4? A ver, cualquiera que me ayude, por favor. Chicos, ¿cuál sería el ángulo alterno interno al ángulo 4? Nadie, vamos a preguntar entonces, a ver. A ver. ¿Cuál dijo? ¿El 9? No, el 9 no es. ¿El 6? El 6, sí, exacto. El ángulo alterno interno al ángulo 4 es el ángulo 6. Muy bien, entonces vamos a explicar qué es eso de ángulos alternos internos. Esto es facilito. Bueno, voy a rayar por aquí. Entonces, esto ocurre cuando yo tengo dos rectas paralelas y una secante. O sea, una secante es una recta que corta. Entonces, en este caso, va a cortar a las dos paralelas. Por aquí voy a ubicar unos ángulos, voy a ubicar 1, 2, 3, 4, por aquí voy a poner 5, 6, 7 y 8. Vamos a ubicar los ángulos que se llaman alternos internos, ¿listo? En primer lugar, miren, la palabrita alterno significa que uno está de un lado y otro está del otro lado de esta recta secante, ¿listo? Uno está de un lado y otro está del otro lado. ¿Listo? Entonces, a ver, entonces les voy a ir dibujando por aquí para tratar de ser un poquito explícito. A ver, ¿qué sería alterno? Entonces, uno está, por ejemplo, de un lado y otro está de otro lado de esa recta secante. Bueno, ¿qué son internos? La palabrita interno significa que está adentro, en la parte interior. ¿Listo? Bueno, entonces, alterno ya sabemos, uno de un lado y otro del otro lado. Ahora voy a explicar entonces qué significa interno. Interno significa que están adentro de las paralelas. Estos son los ángulos internos. Entonces, ¿cuáles son los ángulos alternos internos? Entonces vamos a mirar. Entonces, repito, alterno de un lado y el otro de otro lado. Interno están acá adentro. Voy a dejar marcado esto. ¿Listo? Entonces, a ver, ayúdenme allí. Voy a marcar un ángulo. Por ejemplo, voy a marcar el ángulo 4, el ángulo 4 que está aquí. Entonces, ¿cuál sería alterno interno? Entonces, tiene que estar dentro. Los que están adentro, miren, son el 4, el 3, el 5 y el 6. Pero el otro tiene que estar del otro lado de la transversal, o sea, de esta, y tiene que estar adentro. Entonces, miren, ¿cuáles son los que están al otro lado del 4? Estaría el 3 y el 6. Pero debe cumplir una propiedad que se llama no ser adyacente. Adyacente quiere decir que está junto a él. En este caso, entonces, el ángulo adyacente sería el 3. Entonces, descartamos el 3. Y por lo tanto, me queda que el ángulo alterno interno al ángulo 4 es el 6. ¿Listo? Entonces, el ángulo alterno interno al ángulo 4 es el 6. Bueno, vamos a continuar. Si tenemos el ángulo 3, ¿cuál sería alterno interno al ángulo 3? Entonces, lo mismo, miren. Los que están encerraditos allí son que cumplen que son internos, pero nos falta que sea alterno, para que sea alterno interno. Entonces, a ver, ayúdenme. ¿Cuál sería allí, de esos ángulos que están allí adentro, cuál sería el ángulo alterno interno al 3? Ayúdenme, por favor. ¿Cuál sería alterno interno al ángulo 3? ¿Qué pasó? Uy, dejé de compartir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Se me fue la señal. No puede ser. Se ha perdido la conexión. Hola chicos, se me fue la señal de internet acá. Ahorita me conecté con los datos de mi celular. A ver, voy a compartir mis datos al celular, aunque a mi computadora, aunque mis datos no creo que me aguanten mucho. A ver, voy a compartir mis datos. Listo, entonces vamos a avanzar un poquito porque pues no sé cuánto me duren mis datos y no sé qué tal arrastre aquí. Bueno, entonces todavía vemos algunos, hemos quedado 10 en la reunión, habíamos como, bueno, yo creo que 18 decía aquí, yo creo que habían 19, pero pues algunos duplicados, pero ahorita estamos 10. Bueno, vamos a avanzar un poquito, ¿listo? Avanzar un poquitico.
Entonces les estaba explicando qué es esto de ángulos alternos internos. Ya voy a compartir mi pantalla de nuevo. Sí, acá se ha ido la luz, chicos. O sea que los que estaban acá en el pueblo debieron haber salido todos. A ver, voy a mirar quiénes quedaron en la reunión. Se ha ido la luz acá en el pueblo. Entonces está Danielita, está Johnny Realpe, José Quintero, está Carol Toro, Lady Guerrero, Luisa Criollo, Patricia de la Cruz y Samara. O por lo menos acá en mi casa se fue la luz. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces les estaba indicando, les estaba preguntando, no sé si me alcanzaron a entender el cuento de los ángulos alternos internos. Entonces, a ver, no sé, a ver, vuelvo a preguntar. Estaba preguntando yo que el ángulo 3 es alterno interno con cuál ángulo de los que están aquí. ¿Con cuál sería? Ayúdenme, por favor. ¿Con cuál sería? Con el 6. No. El 3 es alterno, con el 6 no. Miren, para que sea alterno interno, tiene que estar uno de un lado y otro del otro lado. ¿Listo? Entonces, mire que el 6 están del mismo lado, si se dan cuenta de la transversal. Entonces, el 6 no es alterno interno con el 3. Tiene que estar el otro del otro lado de la transversal. ¿Cuál sería entonces? El 5. Eso, el 5. Entonces, el 3 y el 5 son alternos internos. Entonces, no se olviden. El 4 sería alterno interno con el 6, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el 4 va a medir lo mismo que el 6, y el 3 es alterno interno con el 5, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esos dos tienen la misma medida. ¿Listo? Bueno, esos se llaman alternos internos. Vamos con otros ángulos. ¿Listo? Voy a borrar esto de aquí y vamos con otros. Vamos con a ver, espérenme, borro aquí. Vamos con los alternos externos. Vamos con los alternos externos. Bueno, a ver, ayúdenme allí, por favor. Alternos externos. Dice que los ángulos alternos externos son congruentes. Por ejemplo, dice aquí, el 1 será alterno externo con cuál. Este es el 1. Ayúdenme, por favor. ¿Con cuál viene a ser alterno externo el 1? ¿Con el 7? Exacto, muy bien, con el 7. Entonces, verán, les voy a explicar rápidamente qué significa eso de alterno externo. ¿Listo? Muy bien, con el 7. Entonces, ¿qué son ángulos alternos externos? Entonces, mira, rato les dije, alterno significa que uno está de un lado de la paralela y el otro está del otro lado. Entonces, por ejemplo, esta es la transversal, mejor, esta es la transversal. Y entonces, uno está de un lado y otro está del otro lado. ¿Listo? Externo, ¿qué significa? Externo significa que está por fuera de las paralelas. Entonces ya les voy a ubicar por aquí cuáles están por fuera. Serían estos, miren. Estos están por fuera de las paralelas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuál es el ángulo alterno externo. Entonces ayúdenme allí. Por ejemplo, si tenemos el ángulo 1, que es este ángulo que voy a pintar ahorita, este es el ángulo 1 en este ejemplo, sería alterno externo con cuál, miren. Entonces, miren, tiene que estar el 1 de un lado y el otro del otro lado. Los que están del otro lado serían el 2, el 3, el 6 y el 7. Pero tiene que estar por fuera de las paralelas. Entonces, el 3 ya no, el 6 ya no. Entonces las únicas opciones serían el 2 y el 7. Pero también tiene que cumplir esto, que no sea adyacente, o sea, que no esté pegadito. Entonces, el 2 no es porque es adyacente al 1. Entonces, ¿cuál es el ángulo alterno externo al 1? Entonces, el ángulo alterno externo al 1 es el 7. ¿Listo? Entonces, a ver, si más o menos vamos comprendiendo, por favor ayúdenme a determinar cuál sería el ángulo alterno externo al ángulo 2. ¿Cuál sería? Ayúdenme, por favor. ¿Cuál sería el ángulo alterno externo al El ángulo 8. 2? Excelente. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar. Dice, los ángulos correspondientes son congruentes. Entonces, ayúdenme a mirar, ¿cuál sería correspondiente con el ángulo 1? ¿Cuál es correspondiente al ángulo 1? Miren acá, este 1 que está aquí. ¿Cuál es correspondiente al ángulo 1? Chicos, bueno,
Entonces les voy a explicar qué es correspondiente. ¿Listo? Es facilito. Pondrán atención. Entonces, si ustedes se dan cuenta allí en estos ángulos, entonces voy a marcar estos que están aquí y voy a ubicar estos que están acá abajo. Correspondiente significa, bueno, ¿cuál le corresponde de la figura de arriba a la de abajo? Entonces, facilito, miren, ¿qué sector le corresponde? El 1, abajo le corresponde el 5, ¿no es cierto? Entonces, el 1 y el 5 son correspondientes, miren. El 2 le corresponde el 6, miren. ¿Sí se dan cuenta? O sea, el 2 y el 6 son correspondientes. Esos miden lo mismo. El 3 sería correspondiente con ¿cuál de abajo? Facilísimo, ¿con cuál? Con el 7. Eso, excelente. ¿Qué porción le corresponde a la 7? Y el 4 sería correspondiente con ¿cuál? Kevin, la reposición Con el 8, listo. Entonces, miren, estábamos preguntando que el 1, este 1 que está aquí, es correspondiente con ¿cuál? ¿Con cuál ángulo es correspondiente de esta figura? Con el 6. Excelente, con el 6, listo. El 1 es correspondiente con el ángulo 6. Otra, el ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Bueno, vamos a mirar. Bueno, en ese temita que acabé de explicar, noto un poquito de dificultad. ¿Listo? Entonces, bueno, son cositas que tengo que hacer, tengo que mirar a ver cómo voy a hacer para tratar de solucionarles esa dificultad que tienen. ¿En qué? En el tema de ángulos alternos internos, alternos externos, correspondientes, ¿listo? Bueno, el 5, la D dice, el ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Ejemplo, bueno, entonces vamos a explicar qué es un ángulo exterior en un triángulo, ¿listo? ¿Qué es un ángulo exterior en un triángulo? Entonces, a ver, cuando tenemos un triángulo, los ángulos interiores son estos. Esto ya lo habíamos explicado. Ahora, ¿qué es un ángulo exterior? Entonces usted, por ejemplo, puede continuar este lado y resulta que este ángulo que se me forma aquí se llama un ángulo exterior. ¿Listo? Vamos acá, por ejemplo, usted puede continuar si quiere este lado o si quiere el otro. O sea, bien puede ser este o este, el que usted quiera. ¿Listo? Bueno, voy a continuar este. Y este ángulo que está aquí viene a ser un ángulo exterior. Lo mismo acá, si quiere continúa este lado. Y este ángulo que se le forma aquí es un ángulo exterior. ¿Listo? Esos son ángulos exteriores de un triángulo. ¿Listo? ¿Qué es eso de no adyacentes? Entonces, ¿qué es adyacente y qué sería no adyacente? Entonces vamos a explicar qué son ángulos adyacentes. Adyacentes. Voy a explicarlo por aquí. A ver, ángulos adyacentes significa esto. Que están sobre una línea y comparten un vértice. Entonces, por ejemplo, si este es un ángulo llamado 1 y este es un ángulo 2, resulta que esos dos ángulos se llaman adyacentes. ¿Listo? O sea, entre los dos van a formar un ángulo de 180 grados, un ángulo llano. Esos son ángulos adyacentes. ¿Listo? O sea, una línea y comparten un vértice. Entonces, este ángulo con este ángulo se llaman adyacentes. ¿Listo? Eso es ángulos adyacentes. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Me está diciendo que un ángulo exterior, por ejemplo, este ángulo, bueno, lo voy a llamar el ángulo A, dice, es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Entonces, resulta que este es adyacente, entonces este no. Entonces, interiores serían este ángulo y este. Entonces, voy a quitar esto y voy a quitar esto. Entonces, serían estos. O sea, si esto es B y esto es C, ¿qué va a resultar? Que el ángulo A va a ser igual a la suma del ángulo B más el ángulo C. ¿Listo? Eso significa. Bueno, entonces aquí en este triángulo me está diciendo como por ejemplo el ángulo 5, que sería un ángulo exterior de este triángulo. Miren, aquí estoy dibujando un triángulo. Y precisamente el ángulo 5 viene a ser un ángulo exterior de ese triángulo. Es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Primero, por favor, alguien que me ayude a determinar. Bueno, en primer lugar, los ángulos interiores serían el 6, el 3 y el 8. ¿Listo? Entonces dice, un ángulo exterior en un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Entonces, ayúdenme a mirar allí de estos ángulos, el 6, el 3 y el 8, ¿cuál es adyacente al ángulo 5? Alguien que me ayude allí rapidito. ¿Cuál es adyacente al ángulo 5? El 6. Exacto, el 6 es el adyacente. Y aquí me está diciendo que es igual a los ángulos interiores no adyacentes.
O sea, ¿cuáles y cuáles? ¿Cuáles serían los no adyacentes? El 3 y el 8. Excelente. O sea que el ángulo 5 va a tener la misma medida que el ángulo 3 más el ángulo 8. Si sumamos el ángulo 3 más el ángulo 8, vamos a obtener la medida del ángulo 5. Eso es lo que me está diciendo aquí en esta propiedad. ¿Listo? Vamos a la siguiente. E dice, la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Bueno, eso ya lo sabemos. ¿Listo? Sería el ángulo 3 más el ángulo 6 más el ángulo 8 es igual a 180 grados. Listo. ¿Hasta allí tienen alguna pregunta o continuamos, digamos? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos ahora a la clasificación de los triángulos. ¿Listo? Una partecita muy importante que es bueno que tengan bien clarito. Clasificación de triángulos. A ver, voy a ver cuántos permanecen en la reunión. Vaya a ser que estemos muy poquiticos. Bueno, vemos 9. Bueno, vamos a continuar. Entonces, clasificación de triángulos. Dice, según, bueno, los triángulos entonces tienen dos formas de clasificarse. Según su medida y, según la medida de sus ángulos y según la medida, ay, aquí me he equivocado. Esta es según la medida de, lados, leí mal. Según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. ¿Listo? Hay dos formas para clasificar los triángulos. Según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Entonces, según la medida de sus lados se clasifican en equilátero, en isósceles y escaleno. ¿Qué es equilátero? Aquel que tiene sus tres lados congruentes, entonces todos sus lados tienen la misma medida, y este 60, 60, 60 significa que cada uno de los ángulos internos miden 60 grados. Isósceles, dice, dos de sus lados tienen la misma medida, o sea, el tercer lado no importa, ¿listo? Eso hay que tenerlo bien clarito, y el ICFES lo sabe así, dos lados miden lo mismo, el otro no importa lo que mida. Escaleno es aquel en el cual todos sus lados tienen diferentes medidas. ¿Listo? Entonces, si todos sus tres lados tienen diferentes medidas, se llama un triángulo escaleno. Vamos ahora, según la medida de sus ángulos. Los triángulos se clasifican así. Acutángulo, todos sus ángulos son agudos. Ya habíamos dicho que un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90. Entonces, en un triángulo acutángulo, todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Obtusángulo es el triángulo en el cual un ángulo es obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Es aquel que mide más de 90 grados. Entonces miren que en este caso este ángulo de aquí mide más de 90 y debe tener un solo ángulo que sea obtuso. Si tiene un ángulo obtuso se llama triángulo obtusángulo. Triángulo rectángulo lo conocemos muy bien, tiene un ángulo recto. Y no se olviden que el ángulo recto, ¿cómo es que se lo dibuja? ¿Listo? Bueno, vamos ahora al teorema de Pitágoras. Esto es algo que les van a evaluar. Bueno, entonces dice así. El teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces allí tenemos un triángulo rectángulo. Bueno, este sería el ángulo recto, no está dibujado allí, pero entonces sería ese. No se olviden que los lados que forman al ángulo recto entonces se llaman catetos. Este se llama cateto, este se llama cateto. Y el ángulo opuesto, o sea, el que está del otro lado del ángulo recto, se llama la hipotenusa. ¿Listo? Y el teorema de Pitágoras allí está planteado. Hipotenusa al cuadrado es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. No se olviden que si necesito un cateto simplemente despejamos. Si necesito el cateto A, entonces al despejar me queda hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. Y si necesito el cateto B, entonces sería hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. ¿Listo? Esas formulitas, pues estas dos se derivan de esto. O sea, al despejar simplemente un cateto me queda, al despejar me queda así. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Problema. Dice así. Si un terreno cuadrado mide 36 metros cuadrados, o sea, el área sería, y en él se quiere plantar un árbol que quede exactamente en la mitad del terreno, ¿a qué distancia de los vértices del terreno debe quedar? Entonces tenemos un terreno de un área de 36 metros cuadrados. Aquí está ubicada el área. Y vamos a ubicar un árbol dice, sí, se va a plantar un árbol que quede exactamente en la mitad. Bueno, voy a coger otro color para ver si lo miran un poquito más. Entonces voy a coger este rojo. Y entonces queremos plantar un árbol por aquí, en la mitad. ¿A qué distancia de los vértices debe estar ubicado ese árbol? Entonces, a ver, ayúdenme allí
cómo solucionar el problema. ¿Cómo resuelvo el problema? Alguien que me ayude a ver. ¿Cómo hago allí? ¿Qué hago? Pues aquí diríamos que prácticamente se nos forma como un ángulo recto, ¿no? Ajá. Un triángulo, perdón. ¿Qué sería Entonces, esto? pues aplicaríamos teorema de Pitágoras para saber cuánto vale la hipotenusa o la diagonal y luego, pues como queremos saber el punto intermedio, dividimos el resultado que nos dé entre 2 y pues ya tenemos el resultado final. Eso, muy bien. Excelente, excelente. Así es. Entonces, miren, como aquí se me forma un triángulo rectángulo, como dice Daniela, entonces vamos a encontrar el valor de la diagonal, que sería la hipotenusa. Entonces aquí le voy a colocar h, la hipotenusa. Como se trata de un cuadrado, este lado y este lado miden lo mismo, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar la medida de esos lados. Una vez yo tenga esos lados, podemos calcular su área. Entonces, a ver. Entonces la pregunta ahora es la siguiente. ¿Cómo hacemos teniendo el área que es de 36 metros cuadrados? Y como es un cuadrado, sus lados miden lo mismo. ¿Cómo hacemos para calcular el lado? ¿Cómo se hace? Teniendo el área de un cuadrado, ¿cómo calculamos su lado? Se le saca la raíz cuadrada. Ajá. Bueno, no alcancé a escuchar muy bien. Alcancé a escuchar que se le saca la raíz cuadrada. Sí, entonces el lado es igual a la raíz cuadrada del área. ¿Listo? En un cuadrado, entonces el lado es igual a la raíz cuadrada del área. Si alguien dice, ¿y de dónde sacan eso? Muy fácil. Sabemos que el área de un cuadrado, todos se lo saben, es lado al cuadrado, lado por lado. Y de aquí despejemos lado. Entonces, este 2, que está aquí como potencia, bueno, no me lo quiso marcar, bueno, nada. Entonces va de nuevo. Este 2, por lo que está muy arriba. Al despejarlo pasa al otro lado como raíz cuadrada. Entonces me queda que el lado es igual a la raíz cuadrada del área. De ahí me queda la fórmula. Lado es igual a raíz cuadrada del área. Entonces lado es igual a la raíz cuadrada de el área. ¿Cuánto es que es? 36 metros cuadrados. Entonces el lado es igual. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. Y la raíz cuadrada de metros cuadrados es metros. Entonces el lado mide 6 metros. Ya con el valor del lado podemos calcular el valor entonces de la diagonal. ¿Listo? Aplicando Pitágoras. Entonces, ¿qué pasa? Ya sé que esto mide 6 metros y este otro mide 6 metros. ¿Listo? 6 metros, 6 metros. Entonces vamos a calcular la hipotenusa. Entonces, ¿qué sería? O diagonal. Hipotenusa al cuadrado es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Aplicando Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. 6 al cuadrado da 36. 36 más 36, eso da 72. Y luego despejamos este 2, pasa al otro lado como raíz cuadrada de 72. ¿Listo? Vamos bueno, voy a seguir por aquí. Entonces tenemos que h es igual. Hay que simplificar esa raíz cuadrada de 72. Entonces, bueno, voy a simplificar por aquí. ¿Cómo se hace? El 72 se lo descompone en factores primos. ¿Listo? Bueno, voy a escribir por aquí. 72 en factores primos. La mitad de 72 es 36, la mitad de 36 es 18, la mitad de 18 es 9. Al 9 se puede la tercera que es 3 y al 3 la tercera que es 1. Como es raíz cuadrada, entonces aquí el índice es 2, sino que no se lo escribe, se buscan parejas. Aquí hay una pareja, sale el 2, aquí hay otra pareja, sale el 3 y este 2 quedó adentro de la raíz, no se lo puedo sacar. Los que salieron, que son el 2 y el 3, se los multiplica, 2 por 3 da 6, entonces me queda 6. Y este 2 que está aquí, que no pudo salir, me queda dentro de la raíz. Me queda 6 raíz cuadrada de 2. ¿Listo? Su calculadora, la MS, puede también ayudarles a simplificar raíces. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, escribimos simplemente raíz cuadrada de, y escribimos el número que era 72. ¿Listo? Y le da igual y ya le aparece simplificado. 6 raíz cuadrada de 2. ¿Listo? Y de allí, a ver, el ICFES casi, no lo he visto casi que utilice esto, de simplificar raíces, pero la Universidad Nacional sí. Bueno, y es bueno que ustedes lo sepan hacer. Pero, como les digo, en el ICFES casi no van a necesitar mucho simplificar raíces. Bueno, ya teniendo eso, entonces dijimos que como el árbol está en la mitad, entonces dividimos entre 2, h medios. O sea, sería 6 raíz de 2 dividido entre 2. ¿Cómo se divide eso? Simplemente, a ver, déjenme borro por aquí abajito.
Entonces simplemente allí lo que hacemos es dividir, a ver, cojo otro color para que miren qué es lo que vamos a dividir. Entonces se divide miren, el 6 con el 2 y la raíz de 2 me queda. Entonces esto será igual, 6 dividido entre 2 da 3 y me queda entonces 3 raíz de 2, que sería la respuesta. Aquí están los resultados y entonces la respuesta sería esta, 3 raíz cuadrada de 2. ¿Listo? Así se resolvería el problema. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen preguntas, háganle. Vuelvo y lo repito, no se preocupen, por favor. Pero si está claro, continuamos. Por favor, coméntenme. ¿Preguntas? No. Bueno, listo. Continuamos entonces. Vamos a la propiedad que se llama desigualdad triangular, que les había dicho que más adelante la iba a explicar. A ver, desigualdad triangular, dice así, en todo triángulo se cumple que la medida de uno de sus lados es menor que la suma de las medidas de los otros dos. Entonces, bueno, tenemos ese triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué me dice la desigualdad triangular? Me está diciendo que, por ejemplo, este lado que mide 2 tiene que ser menor que la suma de los otros dos, que sería 3 más 4. Y de hecho, 2 es menor que 3 más 4. Este lado que mide 3 tiene que ser menor que la suma de los otros dos. O sea, 3 tiene que ser menor que 2 más 4. Y de hecho, 3 es menor que 2 más 4. Y este otro lado que mide 4 tiene que ser menor que la suma de los otros dos, o sea, 2 más 3. Y de hecho, 4 es menor que 2 más 3. Esa propiedad se llama desigualdad triangular. Esta es una propiedad que el ICFES la evalúa. Entonces, por ejemplo, si ustedes por allí miran un triángulo y resulta que esto, por ejemplo, mida 5, supongamos que esto mida 8 y supongamos, bueno, pongámosle 12 y supongamos que esto mida 6, un ejemplo, entonces resulta que ese triángulo está mal construido, o sea, no se puede construir un triángulo en el que tenga estas medidas en sus lados, que un lado mida 5, que otro lado mida 6 y que otro lado mida 12. ¿Por qué? Porque no cumple la propiedad de la desigualdad triangular. ¿Cómo hace uno para darse cuenta? Uno mira el lado más largo. En este caso, el lado más largo es este, 12. ¿Qué resulta con ese 12? Debe cumplir que debe ser menor que la suma de los otros dos lados, o sea, 5 más 6. ¿Y 12 es menor que 5 más 6? No. ¿Listo? No. ¿Listo? 5 más 6 da 11, 12 no es menor que 11, entonces no cumple la propiedad de la desigualdad triangular. Es decir, no se puede dibujar un triángulo en el cual un lado mida 5, otro lado mida 6 y que otro lado mida 12. ¿Listo? O sea, no va a alcanzar a cerrar no lo puede formar, no cierra el triángulo. ¿Listo? Le quedaría, o sea, si por ejemplo, o sea, esto mide 5, a ver, si esto mide 5, por ejemplo, esto mide 6, y como el otro mide 12 es muy largo, o sea, entonces le va a quedar allí una parte en la cual no alcanza a cerrar el triángulo. A eso es lo que se hace referencia. Entonces no se puede, estaría mal. Eso les va a servir porque por allí he mirado algunas preguntitas que con solo saber esa propiedad usted ya se da cuenta de que, por ejemplo, esa figura está mal y uno puede descartar. ¿Listo? Esa se llama la desigualdad triangular. ¿Tienen alguna pregunta o está claro sobre esta propiedad? ¿Cómo le digo? O sea que, Ujú. Sí, cuénteme por favor. y entonces tiene que ser mayor la suma de esos dos números, si no, ¿cómo era que dijo, profe? Sí, siempre debe cumplirse que un lado tiene que ser menor que la suma de estos dos. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? 12 es menor que 5 más 6, ¿cuánto es? 11. ¿12 es menor que 11? No, ¿no es cierto? 12 no es menor que 11. Entonces, no está cumpliendo la propiedad de la desigualdad triangular. ¿Listo? ¿Qué dice la desigualdad triangular? Que un lado es menor que la suma de los otros dos lados. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a otros ejemplos. Supongamos, a ver, les voy a dibujar aquí algunos triángulos y ustedes me dicen si esos triángulos, o sea, se podría formar o no. Si es no, o sea, entonces estaría mal. Hay una pregunta del ICFES que habla sobre unos pueblitos, una pregunta que aplicó el ICFES por allá en el 2016. Hay unos pueblos, entonces, bueno, más o menos dice algo así. Hay unos pueblos y resulta que dice que un arquitecto, algo así, que hizo unas medidas. Y bueno, y luego le pregunta que cuál no podría ser.
Algo así es más o menos la pregunta. Y le presentan las opciones. Digamos que esta sea la A, que esta sea la B, que esta sea la C y que esta sea la D. Y entonces dice que una de ellas es imposible o sea, que no podría ser porque hay un error. ¿Listo? Entonces, ¿cuál? Entonces, por ejemplo, supongamos que en la A me diga que esto sea 10, que esto sea 8 y que esto sea 5. En la B, supongamos que esto sea 7, que esto sea 4 y que esto sea 5. En la C, pongámosle que esto sea 11, que esto sea 15 y que esto sea 10. Y en la D, pongámosle que esto sea 8, que esto sea 15 y que esto sea 4. No, esto 8, pongámosle, y este de acá 4. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de esos no puede ser? ¿Cuál de esos no puede ser? Entonces son unos pueblitos y un arquitecto midió las distancias de unos pueblitos. ¿Y cuál de ellas no puede ser? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Y por qué? Chicos, ¿cuál no podría ser? ¿Aló? ¿Qué pasó? A ver, voy a preguntar entonces. Voy a preguntar a alguien. Mirar a ver quiénes están aquí. Vamos por el último que está aquí. A ver, Samara. Samara, ¿usted dónde vive, Samara? Cuénteme. Perdón, profe, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Ah, ¿usted dónde vive, Samara? En Portal de San Juan. Ah, ya. Muy bien. Samara, la pregunta era, estábamos sobre la propiedad de la desigualdad triangular. Estábamos acá. Y entonces la pregunta era, bueno, aquí se dibujaron unos triángulos. Un arquitecto tomó unas medidas. ¿Cuál no podría ser y por qué? ¿Cuál no podría ser? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Y por qué? La D, Ajá, perfecto. ¿Por qué no? ¿Por qué la D no? porque la suma de 4 y 8 es 12 y es un número menor de 15. Y por Exacto. lo tanto no sería posible el triángulo. Excelente, Samara. Muy bien. Entonces, listo. Si fuera una prueba pues entonces habría que marcar la D. Y de hecho, como les digo, hay una pregunta muy parecida. Yo creo que por acá debajo tiene que estar. A ver. Pero bueno, ahorita la buscamos. A ver. Eh, entonces sería la D. ¿Por qué no? Miren. ¿Cómo hace uno? Uno siempre mira el número más grande. El número más grande aquí es 10. Y miramos si cumple que 10 es menor que la suma de los otros dos, que sería 8 más 5. ¿10 es menor que 13? Sí. La A, entonces sí cumple. La B, entonces para hacerlo rápido, uno mira el lado más largo, 7. 7 es menor que 4 más 5, o sea, 9, sí. La C, miramos el lado más largo que sería 15. 15. Entonces uno dice, 15 es menor que 11 más 10, sí, es menor que 21. La D dice, el lado más largo, uno mira el lado más largo, 15. ¿Es menor que 4 más 8, que es 12? No. Listo, no. Entonces, ese no puede ser. ¿Listo? Bueno, como estamos poquiticos, pues vamos a buscarla la prueba, ¿listo? Para no, no avanzar mucho también, pues que no, para que los otros no se atrasen mucho, digamos. A ver, vean, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Esta es una prueba aplicada por el ICFES. Esta la aplicaron en el año 2016. ¿Listo? Yo me acuerdo ese día, me acuerdo muy clarito. Dice así, la figura muestra la ubicación y las posibles distancias entre 5 casas. Allí están las 5 casas, F, R, O, G, M, R. Dice, se quiere trazar triángulos cuyos vértices sean cada una de esas casas y cuyos lados midan la distancia sugerida entre ellas. De acuerdo con la información de las distancias entre cuáles casas no se puede construir un triángulo. Ah, sí ha sido la pregunta. Allí está la que yo medio me acordaba cómo era, pero allí está. Entonces dice, ¿entre cuáles casas no se puede construir un triángulo? Entonces uno mira aquí un posible triángulo. Entonces miren, esto 12, esto 4 y esto de abajo, ¿cuándo era? 6, ¿no? 6. ¿Se puede? No. ¿Por qué? Miren. Porque resulta que 12 tiene que ser menor que 4 más 6.
y 4 más 6 es apenas 10, entonces no. Entonces, a ver, ¿entre qué no se puede construir? Entonces sería entre F, O y R. Entre F, O y R, entonces sería la B. ¿Listo? Vamos a ver si las otras se puede construir. Por ejemplo, vamos a ver si aquí sí se puede. ¿Listo? Aquí sería 13, el numerito de acá abajo es 10 y el numerito de acá es 4. Si se puede allí, entonces uno mira el más grande, que es 13, tiene que ser menor que 4 más 10. En efecto, 13 es menor que 14. ¿Sí? ¿Listo? Entonces vamos a ver en el otro triángulo que se forma, que es este. Esto mide 10, esto mide 10 y esto 5. ¿Se puede aquí? Sí, porque el más grande es 10. Tiene que ser menor que la suma de los otros dos, o sea, 5 más 10. ¿10 es menor que 15? Sí. ¿Listo? Y el otro triángulo que se forma aquí es este, que sería 10, esto que mide 5 y esto que mide 6. El más largo es 10. ¿10 es menor que 6 más 5, que es 11? Sí. ¿Listo? Lo único que no se puede es el primer triángulo, que ya lo habíamos indicado. Bueno, esa es una pregunta, por ejemplo, del ICFES, mire, y así preguntan donde toca aplicar la desigualdad triangular. ¿Listo? Es un tema que evalúa el ICFES. Bueno, vamos a continuar. Continuamos, vamos ahora al teorema de Tales. Esto es algo que también preguntan bastante en las pruebas, a ver, 11. Entonces dice, teorema de Tales. Bueno, voy a leer y luego lo explico. Dice, según este teorema, una familia de rectas R1, R2, R3 que cortan a dos rectas congruentes S y T determinan en ellas segmentos proporcionales. Entonces, bueno, aquí hay algunas rectas paralelas que son R1, R2 y R3, o sea, esta y esta son paralelas. Y dice que cortan a dos rectas congruentes S y T. Bueno, no importa que sean congruentes o no, el todo es que cortan aquí. S y T son dos rectas que cortan a las rectas paralelas. Ese congruentes para mí sobra. Determinan en ellos segmentos proporcionales. Siempre que hablemos de proporcional, usted en su mente vaya a una regla de 3. Regla de 3. ¿Listo? Y una regla de 3 facilísima. Entonces, bueno, ¿cómo sería aquí el planteamiento? Sería que el segmento AB, que es este, a ver, lo voy a pintar, ¿cuál es el segmento AB? El segmento AB, que es este pedacito, es A'B', A'B' es este. Como, lo que estoy leyendo es esto, AB es A'B', como el segmento BC, que sería el de acá abajo, voy a pintarlo ahora BC, que es este, es ¿a quién? A B'C', a este. ¿Listo? En español, entonces, ¿cómo sería la cuestión? A ver. Entonces, usted tiene unas rectas que son paralelas. ¿Listo? Y tiene por aquí dos rectas que cortan a esas rectas paralelas. Entonces, simplemente sus lados, para encontrar los valores de los lados, usted puede aplicar una regla de 3. Entonces, ¿cómo se aplica la regla de 3? De un lado hacia el otro lado. A ver, ¿cómo así? Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que esto mida 6. Supongamos que esto mida 5. Si esto mide 4, ¿cuánto va a medir este pedacito de acá? ¿Listo? Entonces usted arma una regla de 3. ¿Cómo la arma? 6 es a quién del otro lado, mire, es a 5. ¿Listo? ¿Cómo quién? Como 4 es a la incógnita, al lado que nosotros queremos saber. ¿Listo? Así de fácil, mire. ¿Listo? Vuelvo a repetirme. Entonces, miren, de un lado al otro lado, de una recta a la otra recta, de esta a esta. Entonces, 6 es a 5. ¿Cómo? 4 es a la incógnita. ¿Listo? Y de allí despejamos la incógnita. Como esto es una regla de 3, entonces, ¿cómo se despeja? El que está cruzado, que es 6, va a dividir y los otros dos se multiplican. Entonces, multiplica 5 por 4 y lo divide entre 6. O sea, sería 20 dividido entre 6. Y divide 20 entre 6. ¿Listo? Entonces, bueno, hagámoslo. 20 dividido entre 6, 6 por 3, 18, 22. Aumentamos un 0, ponemos una coma. 6 por 3, 18, 22. Otra vez un 0, 6 por 3, 18, 22. Sería 3,33. ¿Listo? Aproximadamente. ¿Listo? Aproximadamente 3,33 sería la medida de este segmento, de este pedacito que está acá. Eso es el teorema de Tales. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Esto pregunta el ICFES, sí, esto lo debe manejar muy bien. Teorema de Tales. A ver, veamos el problema. Dice así. Observa la siguiente figura. RS sería, ¿cuál es RS? Todo este pedazo desde aquí hasta acá
mide 5, aquí está el 5. Bueno, borro aquí. Dice PT vale 6 centímetros. PT, ¿cuál es? Todo este pedazo desde aquí hasta aquí vale 6. Estos 6 que están aquí. Bueno, borremos allí. Dice ST vale 7. ¿Quién es ST? ST es todo este, miren. Todo esto vale 7. Listo, lo borro. Luego dice, el punto M está en el lado RM. A ver, voy a borrar aquí que no se ve. Dice, el punto M está en el lado RS y RM. A ver, ¿cuál es el lado RS? RS es este. Y RM... Ah, perdón. Dice, el punto M está en el lado RS. Hasta allí nomás tenía que leer. Listo, o sea que M está en ese segmento RS. Y RM es igual a 3. ¿Quién es RM? RM es la medida desde aquí hasta aquí, vale 3. Este 3 que está aquí. ¿Listo? La recta paralela a ST que pasa por M, ¿cuál es ST? ST es esta. Es paralela a quién, dice ST que pasa por M. Corta al... A ver, la recta paralela a ST, paralela a este que pasa por M, o sea, sería esta. Corta al lado PT en el punto N, o sea, en este punto, llamado N. O sea que esta recta y esta recta son paralelas, en otras palabras. De igual forma, PR es paralela a ST. De igual forma, esta recta también es paralela a esta, o sea que tenemos 3 rectas paralelas. Calcular la longitud de NP. ¿Quién es NP? NP sería este pedacito que está aquí, que lo voy a llamar, o le voy a poner X. Esa sería la incógnita. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cómo resolver el problema? Planteamos una regla de 3. Entonces, usted mira, váyase de un lado hacia el otro. Entonces, por ejemplo, el 6 que está aquí, este 6, ayúdenme, ¿es a quién del otro lado? Es cuestión de mirar. 6 es a quién del otro lado. Ayúdenme, por favor. 5. Eso, perfecto, muy bien. ¿Cómo? Entonces, miren, como estamos leyendo de aquí para acá, entonces ya dijimos, 6 es a 5. ¿Cómo? X es a quién del otro lado. A 3. Eso. Y ya está, y de ahí despeja X. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo despeja X? El que está cruzado con X va a dividir y los otros se los multiplican. Entonces, multiplicamos 6 por 3 y lo dividimos entre 5. 6 por 3 da 18 y lo dividimos entre 5. Entonces, 18 dividido entre 5. 5 por 3, 15. 18, 3, aumenta un 0. 6 por 5, 30, 30, 0. X es igual a 3,6. De pronto, esta es una pregunta que aplicó el ICFES. De pronto, no me acuerdo en qué año. Más o menos 2010, por ahí atrás. Pero la aplicó. Igualita, esa la aplicó el ICFES. ¿Listo? Entonces, así. Y simplemente allí lo que está haciendo es aplicar teorema de Tales y resuelve el problema. ¿Listo? Es una simple y llana regla de 3 y se llama teorema de Tales. ¿Comprendido o tienen alguna duda? Si tienen dudas, por favor, pregunten, tranquilos, no se vayan a preocupar, no se preocupen por nada. ¿Preguntas? Hacemos otro ejemplo, ustedes dirán, como quieran. O si ya lo tienen clarito, teorema de Tales, yo de una, no hay problema. ¿Preguntas? Chicos, cuéntenme, ¿tienen alguna duda o continuamos? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo del teorema de Tales, ¿listo? A ver, no sé si acá tenga planteado dentro de los problemas que les dejé a ustedes que resuelvan, no sé si esté planteado algún problema. A ver, que sea de aplicación del teorema de Tales. El primero no. El segundo me sirve, pero vamos a ver el tercero. El cuarto no, el quinto no, el 6 no. Este me sirve para teorema de Tales. El 8 creo que no, el 9 no, el 10 no, el 11 no. Este me sirve más. Bueno, parece que alguien está intentando ingresar. A ver, Gabriela Bastidas. Bueno, entonces verán, vamos a hacer otro ejemplo de aplicación del teorema de Tales, ¿listo? Entonces miren, aquí hay un problema. Este problema también es aplicado por el ICFES. Dice así, en la ilustración se muestra el plano de 3 lotes contiguos
Contiguos quiere decir seguidos, están pegaditos. E, F y G. Aquí está el OTE, el OTF y el OTG. Algunas de las medidas de sus lados. Y algunas de las medidas de su lado. La suma de las medidas de los frentes sobre la carrera segunda es 120 metros. Aquí está. ¿Listo? Todo eso mide 120 metros. Los segmentos resaltados en el plano son paralelos. O sea, digamos, este y este son paralelos. Bueno, luego dice, las medidas de los frentes de los lotes E, F, G sobre la carrera segunda son respectivamente. Bueno, me están dando estos valores, y me pregunta entonces estas medidas. Voy a ponerles aquí X, voy a ponerle aquí Y y voy a ponerle aquí Z. ¿Listo? No sabemos las medidas de estos valores de acá. Entonces, miren, este problema se lo puede resolver aplicando el teorema de Tales. Entonces, ¿por qué se puede aplicar el teorema de Tales? Porque me está dando un dato aquí, y es que estas rectas que están repintaditas aquí, que les puse un visto, son paralelas. Entonces, cuando tenemos rectas paralelas y tenemos aquí otras rectas, miren que sería esta recta que marqué ahorita y esta recta que marqué acá y que están cortando esas rectas paralelas, cuando sucede eso, se aplica el teorema de Tales. Ahora, ¿cómo se aplica el teorema de Tales? Es simplemente una regla de 3. ¿Listo? Una regla de 3. ¿Cómo sería la regla de 3? Solamente es mirar quién le corresponde a quién. Si usted quiere, por ejemplo, primero va este a este. O si no, lo lee al contrario, este a este. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, si yo primero tomo este, entonces mirar, el 120 es a quién de abajo, o del otro lado, o del que está al frente. Entonces, ayúdenme por favor ustedes allí. El 120 sería a quién del otro lado. ¿A quién o a cuánto? A 100, profe. Eso, excelente. 120 sería 100. ¿De dónde sale el 100? Que es todo esto. A todo esto. Y entonces 20 más 50 da 70 más 30 es 100. Entonces 120 es a 100. ¿Cómo? Entonces como primero tomé el de arriba, entonces primero debo buscar uno de arriba. Entonces aquí le puse X, aquí le puse Y y aquí le puse Z. Entonces sería como X es a quién del lado de abajo. 20. A 20. Listo. Eso es todo, miren. Y ya, y despejamos X y estuvo. Entonces hagámoslo. Entonces despejamos X. Como esto es una regla de 3, este va a dividir y los otros dos se multiplican. O sea, multiplicamos 120, lo multiplicamos por 20 y lo dividimos entre 100. ¿Listo? Entonces se van 2 ceros con 2 ceros y me queda 12 por 2, queda 24. Ya está X. Vamos a encontrar ahora Y. Entonces vuelve y juega. Lo mismo, miren, lo mismo. Entonces, a ver, ¿cómo sería? 120 es a 100 de abajo. ¿Cómo? Como Y es a quién de abajo. Y es a quién. 50. Eso. ¿Listo? Miren, ¿listo? Ese es el teorema de Tales. Fácil. Entonces, despejamos Y. Entonces, multiplicamos 120 por 50. De aquí es regla de 3. De allí en adelante se llama regla de 3. ¿Listo? Regla de 3. Entonces, bueno, está sonando por acá. No sé si, a ver, ¿será que están ingresando? Sí, Lady Álvarez dice. Bueno, entonces, bueno, Lady, bienvenida a la clase. Entonces multiplicamos 120 por 50 y el que está cruzado con Y, que es este 100, va a dividir. Siempre el que está cruzado va a dividir. Y se simplifica entonces, 2 ceros de arriba con 2 ceros de abajo. Y me queda 12 por 5, 12 por 5 es 60. ¿Listo? Ya tenemos el valor de Y. Vamos a encontrar ahora Z. Lo mismo, exactamente el mismo cuento. 120 de arriba, o sea, este 120. Bueno, alguien puede decir, profe, y si yo tomo primero el de abajo, ¿da lo mismo? Sí, hagámoslo así. ¿Listo? Hagámoslo así. Si lo hacemos primero el de abajo, entonces sería, bueno, este de aquí, que dijimos que eso da 100. 100 es a 120. ¿Cómo? Entonces ayúdenme, si quiero encontrar Z, ¿cómo iría allí? Si quiero encontrar este Z que está aquí. Entonces, 100 es a 120. ¿Cómo qué escribo ahora? 30 Ajá. es a Z. Eso, ¿sí se dan cuenta? Y ya está. 30 es a Z. Allí me queda planteada la regla de 3. Y despejamos Z. ¿Cómo es que es? El que está cruzado, que 100 va a dividir y el 120 con el 30 se multiplica. Entonces me queda 120 por 30 y lo dividimos entre 100. ¿Listo? 2 ceros se van con 2 ceros. 2 ceros de arriba con 2 ceros de abajo. 12 por 3 da 36. Y listo, entonces las medidas serían
24, 60 y 36. 24, 60 y 36. Ahí está la respuesta correcta, la B. Verán, vamos a hacer otro ejemplo, un último, donde, digamos, explicamos una vez más el teorema de Tales. Entonces, ¿cómo es que es? Tenemos unas rectas paralelas. La condición es que las rectas sean paralelas, ¿listo? Y tenemos aquí unas rectas que cortan a esas rectas paralelas. Bueno, vamos a suponer que este pedacito de aquí mide 10, que este pedacito de aquí mide 8. Vamos a suponer que todo este pedacito de acá mide 25. Y entonces la pregunta sería, a ver, encontremos esta medida de x. ¿Listo? ¿Cómo sería allí? Vamos a encontrar este pedacito x. A ver, ¿cómo sería allí aplicando el teorema de Tales? Intentemos, ¿listo? A ver, entonces, en primer lugar aquí se podría aplicar teorema de Tales, sí, porque tenemos rectas paralelas, esta paralela, son paralelas y tenemos dos rectas que cortan a esas paralelas, que sería esta y esta, entonces se puede aplicar teorema de Tales. Bueno, entonces, al aplicar la regla de 3, porque en sí el teorema de Tales es aplicar una regla de 3, entonces me voy de un lado al otro lado, o de una recta, digamos, de esta recta a la otra, ¿listo? Entonces, por ejemplo, 10 es a 8, ese sí de una lo miramos. 10 de un lado es a 8 del otro lado. ¿Cómo? 25 sería ¿a quién del otro lado? A ver, ayúdenme a mirar allí. 25 es ¿a quién del otro lado? A 8 más X. Eso, a 8 más X. ¿Listo? Bueno, allí estaría planteada entonces la regla de 3 y de allí podemos despejar X. ¿Listo? Entonces sería ese 10 multiplica a 8 más X. ¿Listo? De aquí podemos multiplicar en cruz este por este y multiplicamos 8 por 25. ¿Listo? 10 por 8 más X tiene que tener el mismo resultado que 8 multiplicado por 25. 8 multiplicado por 25, ¿cuánto es? 200. Si no, porque 4 por 25 es 100, entonces por 2 da 200. Entonces aquí multiplicamos 10 por 8 da 80 más propiedad distributiva, ¿no? 10 por X da 10X igual a 200. Y despejamos X, 10X es igual a 200 y el 80 pasa a restar. Entonces me queda que 10X es igual, 200 menos 80 da 120. Y de allí despejamos X es igual a 120 dividido entre 10. Dividimos, entonces cancelamos un 0 con un 0 y me queda que X vale 12. Entonces este pedacito de aquí está midiendo 12. ¿Listo? Ahí estaría, ya, resuelto. X, ese pedacito vale 12. Listo. Ese sería entonces el teorema de Tales. Espero que allí ya estemos claros. Uy, ya son las 3:55, se pasó el tiempo rapidísimo. Bueno, vamos a continuar. Vamos a tratar de explicar otro poquitico más. Vamos ahora a un tema que se llama congruencia y semejanza de triángulos. Entonces dice, definición. Dos figuras son congruentes, y aquí está la explicación de figuras congruentes o la definición, si tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño. Son dos cositas, debe tener la misma forma y también el mismo tamaño. Se puede identificar que dos figuras son congruentes cuando al superponerlas, ¿qué quiere decir superponerlas? Que usted coge una figura, la recorta y la pone encima de la otra y sus lados coinciden exactamente. ¿Listo? Bueno, entonces dice, cuando al superponerlas todos sus elementos coinciden. Entonces, cuando eso ocurre, entonces esas dos figuras se llaman congruentes. En este caso vamos a tratar la congruencia de triángulos. ¿Listo? La congruencia de triángulos. Bueno, entonces, solamente dejémoslo hasta allí. Dejémoslo hasta allí, la explicación hasta allí, que son dos triángulos congruentes cuando al recortarlo y ponerlo encima sus elementos van a coincidir exactamente. ¿Listo? Entonces allí serían congruentes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si esto mide, pongámosle aquí 4, supongamos que esto mida 3, supongamos que esto mida 5, entonces esto 5, esto 3 y esto 4, este ángulo, entonces, por ejemplo, sería de 90 grados, y entonces resulta que al poner encima este triángulo, al ponerlo encima a este otro triángulo, este sería el ángulo recto, entonces sus lados coinciden exactamente, entonces inmediatamente yo voy a concluir
que los triángulos son congruentes, ¿listo? Entonces, a ver, si usted, por ejemplo, le dan un triángulo, así sea, por ejemplo, rectángulo aquí, y así sea así, por ejemplo, el otro triángulo, a ver, uy, se me borró la pluma, ¿qué pasó aquí? Ah, bueno, ya, supongamos ahí, supongamos un ejemplo así rápido, que esto mida 4, esto mida 3, esto mida 4 y esto mida 5. Y resulta que acá este triángulo, por ejemplo, esto mida 6, esto mida 8, esto mida 10. Pregunta, ¿esos dos triángulos son congruentes? ¿Son congruentes esos dos triángulos? ¿Sí o no? Cuéntenme a ver, ¿son congruentes esos triángulos? No, profe. Eso, exacto. Listo, sin dudarlo. ¿Son congruentes? No. ¿Por qué? Porque si usted coge este triángulo y lo pone encima del otro, sus lados no van a coincidir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mire, este es más pequeñito que este de acá. No coinciden sus lados. Entonces no son congruentes. Congruentes es que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Estos dos sí tienen la misma forma. Si ustedes los miran, tienen la misma forma, miren, pero el mismo tamaño no. Este de acá es más grande que este, por lo tanto no son congruentes. Hay muchos estudiantes que se confunden allí. Miran, dicen, no, si tienen la misma forma, entonces tienen que ser congruentes. No, pero para que sea congruente debe cumplir estas dos cosas. La misma forma y también tener el mismo tamaño. Si el uno es más grande que el otro, no son congruentes. ¿Listo? A veces les ponen preguntas con círculos, por ejemplo, y los hacen confundir. Por ejemplo, supongamos, a ver, les voy a poner esta figura así. Supongamos este círculo que mida de radio 3 centímetros y por acá tenemos otro círculo que tiene de radio también 3 centímetros. Pregunta, ¿esos dos círculos son congruentes? ¿Qué dicen? Sí, perfecto, son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma y también el mismo tamaño. Entonces son congruentes. Si usted recorta este, coge una tijerita, lo recorta y lo pone encima del otro, llega y sus lados, o sea, la figurita coincide exactamente encima de la otra, entonces son congruentes. Pero si a usted le ponen un círculo aquí de 3 centímetros y le ponen otro más grande acá de 5 centímetros, ¿son congruentes? Allí no. ¿Tienen la misma forma? Sí, pero el mismo tamaño no, por lo tanto no son congruentes. Entonces en su mente debe quedar congruente, figuras congruentes ¿cuándo? Cuando tienen la misma forma y también el mismo tamaño. Listo. Vamos ahora a figuras semejantes. Entonces, dos figuras son semejantes si tienen la misma forma. Listo. Aquí hay una, no sé, este también está mal, dice, pero diferente tamaño. O sea, aquí no, esto no. Es solamente la misma forma. El tamaño, en este caso, no importa. Listo, que sea diferente, igual no importa. Para que sean semejantes, lo único que deben tener es la misma forma. El tamaño aquí no importa. Cuando eso ocurre, entonces se llaman figuras semejantes. Entonces, por ejemplo, esta figura con esta figura son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma. ¿Listo? El tamaño no importa. ¿Listo? Aquí dice diferente tamaño. Eso está mal. No sé de dónde saqué esto. O sea, no sé, no sé. Pero no, es solamente la misma forma. El tamaño no importa. ¿Listo? Entonces, estas dos figuras son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma. ¿Listo? Entonces, a ver. Voy a dibujarles este triángulo, por ejemplo, mide 3, 4, 5, y voy a dibujarles este triángulo que mide, por ejemplo, 6, 8 y 10, 5 por... Bueno, pregunta. Bueno, aunque no es tan rápido, ¿no? No es que sea tan rápido para contestar. Bueno, pero pues, a rato les pregunté congruentes, dijimos no. En este caso, semejantes, bueno, aunque esto no es tan rápido para contestarlo, pero bueno, dejémoslo como que sí. Pero ahora vamos a explicar por qué sí. ¿Por qué sí? Pues debe cumplir unas características que están acá abajito. Ahora las vamos a explicar. Pero en este caso, estos dos triángulos son semejantes. Pero, ojo, deben cumplir unas características. En el caso de los círculos, ¿cómo sería?
Entonces yo tengo este círculo, por ejemplo, que mide 3 centímetros y con este círculo que, por ejemplo, mide 5 centímetros. ¿Esos dos círculos son semejantes? Sí. ¿Congruentes? No. ¿Semejantes? Sí. Semejantes tienen la misma forma. ¿Listo? El tamaño no importa. ¿Listo? Una última pregunta. Por ejemplo, tenemos este círculo que mide 3 centímetros y otro círculo que también tiene un radio de 3 centímetros. ¿Listo? 3 centímetros. Entonces, pregunta, ¿congruentes? ¿Congruentes? A ratos habíamos dicho que sí. Ahora la pregunta, ¿son semejantes estas dos figuras? ¿Son semejantes? La respuesta es sí, también son semejantes. Entonces, esos dos cumplirían las dos cosas. Son congruentes, también son semejantes. ¿Listo? Tienen la misma forma, entonces son semejantes. Y como también tienen el mismo tamaño, entonces son congruentes. Bueno, más o menos hasta allí ya van teniendo una idea. Ahora vamos a explicar un poco más porque allí no para la explicación de semejantes. Bueno, lo primero que debemos hacer para saber si dos triángulos, en este caso triángulos, como el caso que estaba dándoles el ejemplo aquí, si son semejantes es comprobar lo siguiente. Una, los tres ángulos de un triángulo son respectivamente congruentes a los tres ángulos correspondientes del otro ángulo. Entonces, los ángulos deben de medir lo mismo. O sea, este ángulo A con este D debe medir lo mismo. Este C con este F, lo mismo. Este B con este E de acá, lo mismo. Si los tres ángulos de un triángulo son congruentes a los tres ángulos de otro triángulo, entonces se dice que los dos triángulos son semejantes. Esta de aquí significa semejantes, ¿listo? Y este simbolito de aquí significa congruentes. Esto es un símbolo de geometría que se utiliza para congruentes y este símbolo de acá es un símbolo que se utiliza para figuras semejantes. Bueno, entonces, si tenemos dos triángulos en los cuales los tres ángulos miden lo mismo, entonces se dice que los dos triángulos son semejantes. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, supongamos que a ustedes les dan un triángulo. Bueno, no sé, cualquier triángulo. Pongámoslo así. Y el otro triángulo, bueno, pongámoslo así. Y supongamos que esto mida, pongámosle 60. Supongamos que esto mide, bueno, pongámosle este de acá que mida, que está más grandecito. Pongámosle más pequeño. Bueno, pongámosle 40, un ejemplo. Y entonces este de acá arriba tendría que medir, ¿cuánto van hasta ahí? 120. Este tendría que medir, a 100, entonces tendría que medir 80, ¿no? Bueno, ahí supongamos. 60, 40 y 80. Y supongamos que tenemos otro triángulo en el cual esto mide 60 grados, esto mide 40 grados y esto mide 80 grados. ¿Listo? Conclusión, los dos triángulos se llaman semejantes. Razón, los ángulos son congruentes, este 80 con este 80, este 60 con este 60, este 40 con este 40. Listo. Entonces, una forma para mirar que dos triángulos sean semejantes es cuando sus ángulos son congruentes. Otra manera, aquí está otro. Cuando los tres lados del triángulo son proporcionales. A ratos habíamos dicho que cuando vemos proporcional, eso allí de una en su mente una regla de 3. A los correspondientes lados del otro triángulo. Entonces, miren, este triángulo de aquí con este triángulo de acá son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque resulta que sus lados son proporcionales. En este caso, el 3 es al 6. ¿Cómo? El 2 es al 4. ¿Cómo? El 4 es al 8. ¿Y cómo sé que esos lados son proporcionales? Simplifique. La tercera de 3, 1 y la tercera de 6, 2. La mitad de 2, 1, la mitad de 4, 2. La cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 8 es 2. Todos esas son un medio. Un medio, un medio, un medio, un medio. Entonces, esos triángulos son proporcionales. Esos lados son proporcionales y cuando los lados son proporcionales, entonces los triángulos se llaman semejantes. Miren, ahora sí, regresémonos un poquitico acá. Entonces recuerden que yo a rato les dije que sí, que estos dos triángulos de aquí sí son
semejantes, pero les dije que se necesita verificar una condición. Entonces, veamos si se cumple que sus lados sean proporcionales. Vamos a ver. Este 3 sería a este 6. 3 es a 6. ¿Cómo? Este 5 es a este 10. 5 es a 10. ¿Cómo? Este 4 es a este 8 de acá. 4 es a 8. Y si ustedes se dan cuenta, al simplificar, en todas da lo mismo. Si usted simplifica aquí 3 sextos, al simplificar da un medio. Simplifique 5 décimos. Quinta de 5, 1. Quinta de 10, 2. Un medio. Simplifique 4 octavos. La cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 8 es 2. Un medio. Entonces, por eso podemos garantizar que esos triángulos sean semejantes. Si es que me están entendiendo, me van a contestar esta pregunta. Supongamos yo tengo aquí un triángulo, listo, rectángulo, y por acá voy a dibujar otro triángulo rectángulo un poquitico más grande. Les voy a poner estos mismos números, 3, 4 y 5. Y acá le voy a poner 6, acá le voy a poner 9. Bueno, y aquí pues tocaría aplicar teorema de Pitágoras para encontrar este lado de acá. Bueno, hay cualquier medida. Pero con estas medidas yo ya puedo determinar si este triángulo con este es semejante o no. Con esto yo ya puedo saber. ¿Estos dos triángulos son semejantes, sí o no? Alguien que me ayude allí. ¿Serían semejantes, sí o no? Cuéntenme ahora. No. No, perfecto. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si no se aplica lo anterior, no nos va a dar los mismos resultados. Va a variar el resultado porque pues no tienen sentido. Listo, muy bien. Porque resulta que sus lados no son proporcionales, ¿no es cierto? O sea, aquí me quedaría 3 es a 6, ¿cómo? Y el otro sería 4 es a 9. ¿Y esas dos fracciones son iguales? No. Si usted aquí simplifica 3 sextos, le va a quedar un medio, ¿no es cierto? Y si usted simplifica 4 medios, ¿da un medio? No da lo mismo. Entonces, en ese caso, no son semejantes. ¿Listo? Bueno, chicos, nos pasamos, son las 4:10. Vamos a dejar hasta allí nomás, ¿listo? Pues vamos a llamar a lista porque ya terminamos. Angie Morales. Angie Morales, ¿de qué grado es? Del 11-3. Listo, Daniela Córdoba, Gabriela Bastidas, Jairo Andrés Bastidas, Johnny Realpe, Karen Hernández, Carol Toro, Lady Álvarez, Lady Guerrero, Luisa Criollo, María Camila Marín, Marlene Stephanie Salazar, Patricia de la Cruz y Samara Yulisa Rodríguez. Bueno, muy bien, chicos, listo. Vamos a dejar hasta ahí nomás, ya nos pasamos un poco para no cansarlos tanto, ya terminamos. Para la próxima